La bruja no llegó con cuernos. Llegó con un plato humeante. La mesa, ese territorio íntimo donde se confirman pactos y se saldan rencores, fue la puerta por la que entró la traición. La cena fue el gesto de confianza que todo cambió. Una cucharada, un sorbo, un bocado, y de pronto, la casa dejó de ser refugio para volverse territorio de vigilias y temores. La bruja puso algo en la comida y nadie durmió esa noche. Así empiezan estas voces que llegaron de distintos rincones del mismo pueblo. Relatos que comparten el mismo hilo oscuro. El alimento convertido en vehículo de daño. No es una historia única. Son 4. 4 mesas, 4 momentos en que lo cotidiano se volvió sospecha. 4 familias que aprendieron, a la fuerza, a mirar lo que antes ofrecían sin pensar. Voy a contarlas una por una, con los nombres que me dieron quienes las vivieron y con la voz breve de algunos en primera persona para que se oiga la respiración humana detrás del miedo. Porque lo que cuenta aquí no son teorías, son noches sin sueño, costales de ropa empacada, manos que sostienen platos con algo que ya no saben mirar sin temor. María vivía en una casa de paredes encaladas y techo de lámina, junto a un patio donde las gallinas tomaban la sombra al mediodía. Y la vecina, doña Chonita, traía, de vez en cuando, algo para alivianar la casa. Un guiso, unas tortas, el gesto que en el pueblo se llama apoyo. María había dado a luz poco antes de que comenzaran las cosas raras. El calor de esa temporada parecía alargar las horas y a apretar los humos. La cuna del bebé estaba cerca de la mesa donde la familia comía. La llegada del niño, más que alegría, fue una mezcla de cansancio extremo y ternura que no siempre se podía contener. Luciano, su esposo, hacía turnos largos en la cantera. María, con el rebozo ceñido a la espalda, sostenía la noche y el llanto de la madrugada. Al principio todo fue casi invisible. Una corteza en el borde de un plato, una película verdosa en la sopera que nadie había visto la noche anterior. Luego el olor, que María describía como una humedad que olía a tierra vieja. Luego, los hongos en un guiso que aún salía humeante de la olla. No eran manchas aisladas. La comida que doña Chonita dejaba parecía transformarse en pocas horas. La primera noche, el bebé no pegó el ojo. Lloró como si le doliera algo por dentro. María cuenta esas horas con la respiración todavía entrecortada. El pobre niño no paraba, parecía que alguien le apretaba el pecho. Me sentía culpable por cada cucharada que le daba. La frase cabe en 2 líneas, pero carga la noche entera. Culpabilidad, la sensación de traición dentro de la casa. María empezó a sospechar que la contención había sido una trampa. No quería acusar a nadie sin pruebas. La vecindad vive de favores y de silencios. Pero cuando el plato que doña Chonita había traído a la cena apareció horas después cubierto de hongo negro, la sospecha dejó de ser pensamiento para convertirse en certeza temblorosa. Los síntomas se multiplicaron. Luciano, que antes era un hombre de manos firmes, empezó a desaparecer en su propia mirada. Respondía con monosílabos, olvidaba lo que había hecho minutos antes, y a ratos caminaba por la casa como si no reconociera el calor del hogar. María notó cambios en las noches, pesadillas que le agitaban el sueño, un presentimiento que crecía como moho. Y siempre, cerca del fogón, los platos que no envejecían. En lugar de secarse, se podrían y aparecían hilos como de tela entre los restos. La primera reacción del pueblo fue duda. A veces el calor basta para que la comida se estropee. A veces, una olla que se deja una noche crea ese velo de moho. Pero había pequeñas señales que no cuadraban con un descuido. El guiso que otros vecinos habían probado no tenía ese mismo aspecto. La hija de doña Chonita, que llevaba la comida, recogía las manos con prisa y evitaba las miradas largas. Y cuando María decidió revisar la olla ese mismo día, al retirar la tapa encontró una espuma ligera
casi imperceptible, que olía a humedad podrida y colmillos de la memoria. El corazón se le apretó. Hubo un momento en el que la desconfianza se hizo acto. María mandó un mensaje a Chonita, un texto sencillo, sin gritos, para preguntar qué había puesto en el guiso, si había sido algo fuera de lo normal. La respuesta fue breve, pulcra. Nada, hija. Todo quedó igual que siempre. La contundencia del mensaje, la manera de cerrar la compuerta, fue parte del golpe. En la noche, la casa de María y Luciano se volvió fría, y la cama donde el bebé dormía quedó vigilada por ojos que no encontraban descanso. La decisión de pedir ayuda llegó por dos vías, la médica y la ancestral. Cuando el llanto del bebé se convirtió en vómitos más oscuros que la hora, en fiebre que no cedía, la familia fue al centro de salud. Allí les dijeron que había que observar, que podría ser una infección, que la leche quizá no había guardado bien. María recuerda la sala como una cueva de luces fluorescentes y voces que no alcanzaban. El hospital atendió lo que pudo, administraron líquidos, vigilaron, pero fuera de la clínica, la sensación de que algo invisible había entrado en la casa persistía. Cuando volvieron, las noches eran de guardia. Nadie dormía. Un conocido les habló de un señor que hacía limpias. No es que la comunidad prefiriera una cosa sobre la otra. Muchas veces, las personas buscan ambas vías. La medicina para el cuerpo y otras prácticas para lo que las palabras médicas no explican. María fue reacia al principio. Decir que uno recurre a un curandero no siempre sonaba bien. Había vergüenza, el miedo a ser mirados con escepticismo. Pero la combinación de un bebé sin dormir y un marido que se desvanecía en sí mismo empujó a la familia a aceptar lo que antes rechazaban como superstición. Llegó el curandero, un hombre que en el pueblo se le conocía por su juventud y por la cara serena. No voy a explicar rituales. Lo que puedo decir es que el hombre escuchó, olió, examinó los platos con una calma que parecía medir el tiempo, y después dijo algo que se quedó en el aire. Hay una presencia que se alimenta de la mesa. No explicó con fórmulas. Habló en imágenes. Para María, esas imágenes fueron la primera pistola de certeza. Frente a la mesa, la casa volvió a ser escenario de un diagnóstico que no cabía en la lógica clínica. La mesa había sido usada como puente. Hubo una limpieza del hogar que no se puede describir con detalles técnicos. Fue un ir y venir de palabras, oraciones que sonaron al compás de un amuleto y una vela, un traspasar simbólico que, para la familia, resultó tan importante como cualquier medicamento. María recuerda la noche en que se amarraron pañuelos en las puertas. Pero recuerda más la sensación de que alguien, otra vez, estaba poniendo límites. Lo que más pesa, sin embargo, fue la confrontación con la vecina. María no fue la primera en tocar la puerta de doña Chonita. Primero fue el marido, luego la hija. Las acusaciones no fueron hechas con gritos ni con certezas. Fueron hechas con la voz temblorosa de quien ha visto a su hijo sufrir. Doña Chonita se enojó, negó, lloró. Hubo palabras que se dijeron a media voz. Nunca le haría daño a un niño. Si hiero, no entiendo por qué lo hice. La comunidad observó con la mezcla habitual de incredulidad y rumor. Algunas mujeres la miraron con distancia, otros hombres con el ceño apretado. La disputa no se resolvió en una noche. Hubo lágrimas, un par de amenazas. La forma en que la confianza se quiebra como el cristal es muy parecida a una violencia lenta. Al final, la casa de María no recuperó la misma paz. Tomaron la decisión de mudarse por un tiempo. Dormir en un cuarto prestado en la casa de una tía, llevar al bebé lejos del olor de la olla. La mudanza no arregló todo. Las noches sin dormir continuaron unas semanas más, con pesadillas que parecían residuales de la tensión. Pero hubo un efecto. La familia sintió que recuperaba algo de control. La mesa quedó vacía por un tiempo, y eso pesó tanto como cualquier objeto.
La ausencia del banquete cotidiano fue la única forma de asegurar que nadie más llevase al niño a la boca un alimento que pudiera hacer daño. Yo no pude dormir por meses. Cada sonido me hacía levantar a ver si era la cuna. Tenía miedo de darle una cucharada y que todo regresara. Esa frase, sencilla, pone el dedo en la herida. La confianza no se reconstruye rápido. Quienes comparten platos también comparten riesgos, que no siempre se reconocen con claridad. Si esta historia está tocando alguna fibra en ti, si quieres escuchar más relatos como este, para entender cómo la mesa funciona como umbral entre la confianza y la traición, suscríbete y activa las notificaciones. Estas voces merecen ser oídas. El segundo testimonio, el de Gabriel, cambia de escena, pero no de tema. Otra mesa, otro vínculo quebrado por la ambición y la envidia, y otra forma en que lo que se come deja huella en la vida de todos. Gabriel era el tipo de hombre que había aprendido a sostener con cabeza fría el dinero que llegaba de lejos. Su hermana trabajaba en el extranjero y le enviaba remesas. Él administraba la cuenta, pagaba facturas, compraba materiales para la casa. En un pueblo donde la prosperidad es rara, la llegada constante de fondos permitió pequeñas mejoras. Un piso de cemento en la cocina, una cisterna cubierta, algún electrodoméstico que antes no existía. Esa confianza social en la administración de los recursos le dio a Gabriel un aura de respeto que, sin saberlo, despertó resentimientos. El cuñado, Ezequiel, tenía sus razones. Se dice que la envidia es de las emociones más antiguas. Encuentra siempre un terreno fértil cuando alguien surge del barrio con un poco más. No voy a inventar motivos que no constan. Solo diré que entre ellos, un hilo se rompió. Llamados sin respuesta, reproches en voz baja. Una factura que no se pagó a tiempo, porque Gabriel decidió priorizar el pago de la señora que trabajaba en la ciudad. Las tensiones entre hermanos y cuñados crecieron en silencio, como humedad entre paredes. La primera señal física de que algo iba mal no fue en la habitación de nadie, sino en el patio. Los animales empezaron a debilitarse. Los perros dejaron de perseguir la sombra de las gallinas. Las gallinas mismas ponían huevos con la cáscara floja, con un olor que no pertenecía a la vida. Gabriel lo notó cuando, al ir por la mañana a dar de comer, encontró la mezcla en el comedero ya pegajosa, un olor rancio que no se iba. Lo limpió, como era habitual, y pensó simplemente en miseria de alimentos, en calor, en alguna vida de plaga. Pero la recurrencia y la extrañeza lo pusieron en alerta. Un día, al revisar el tinaco, esa cisterna de agua que en las casas del pueblo se convierte en un corazón que late, Gabriel sintió que la boca se le llenaba de miedo. Encontró una bolsa flotando, oscura, como si alguien hubiera arrojado allí lo que no quería ver a simple vista. No diré cómo era la bolsa en detalle, solo que lo que olía desde la tapa le heló la sangre. Esa bolsa fue suficiente para que la familia cambiara sus horarios y su tranquilidad. El agua no era solo agua. La casa, otra vez, estaba invadida por la sospecha. Si alguien mete algo en el tinaco, mete algo en la vida de uno. No es solo agua, es lo que bebemos los niños, las ancianas, nosotros. Gabriel lo dijo con una voz que mezclaba dignidad y rabia contenida. Era cierto. El tinaco es el reservorio del pueblo para la cotidianeidad, y tocarlo es tocar el cuerpo mismo de la casa. Los animales se enfermaron con rapidez. Una peste que no tenía nombre oficial comenzó a recortar la calma del hogar. Consultaron con el veterinario del pueblo, que hizo lo que pudo. Pero cuando las soluciones técnicas no bastaron, la familia volvió al recurso que ya conocían: los curanderos y las advertencias de siempre. Un hombre que trabajaba como curandero fue llamado, y sin entrar en fórmulas, señaló que la maldad había sido dirigida. El agua había sido usada como vehículo. Gabriel escuchó casi sin respirar.
Las cosas se estaban acelerando. En el pueblo se dicen dos cosas ciertas. La primera, que cuando algo se rompe entre familiares, se propaga como grieta. La segunda, que los objetos comunes, el plato, el tinaco, la cuchara, pueden ser recodificados por la intención humana. En el caso de Gabriel, la sospecha fue que Ezequiel había querido tomar control de la prosperidad por la vía rápida. No había pruebas concretas, y nadie, por prudencia, lo acusó en voz alta. Pero comenzaron a aparecer signos que, para quienes los miraban con ojos atentos, no eran coincidencia. Restos de huesos en el área de alimentación de los animales, pequeñas piezas que parecían arrojadas con apresuramiento, huellas que no correspondían a la familia. Gabriel decidió investigar con cuidado. Rebuscó entre la basura, revisó la cisterna con una linterna y una paciencia que no tenía más que por la necesidad de proteger a los suyos. Encontró lo que nadie quiere encontrar, cosas que no encajaban en el orden doméstico. No voy a describir el contenido para no reproducir imágenes que alimenten ideas del lenguaje crudo. Bastará decir que lo que halló lo obligó a cerrar el pozo de agua y a mirar a su cuñado con una sospecha que iba poniendo peso en su espalda. El pueblo cambió de tono. Los mercados se llenaron de miradas que no se cruzaban. Gabriel empezó a recibir llamadas anónimas, notas que decían «cuidado», y luego se borraban. Su hermana, la que enviaba el dinero, preguntó preocupada por la razón de los gastos en veterinario y reparaciones. La administración del dinero se volvió vigilada, y la familia se sintió acorralada por ese doble filo, la dependencia de las remesas y la posibilidad de que alguien en su propio cerco quisiera destruirlos para quedarse con lo que tenían. La intervención del curandero en el caso de Gabriel fue otra vez discreta en sus formas. No voy a reproducir lo que hizo. Sí puedo describir el efecto social. El curandero propuso una ceremonia que, según él, devolvería a quien hubiese enviado daño la propia intención. En el lenguaje del pueblo se llamó trabajo de espejo, una expresión que la gente pronuncia con respeto y miedo. Gabriel consintió más por desesperación que por fe. La desesperación es una caldera donde cabe la creencia y la incredulidad junto a la misma llama. Mientras se preparaban las medidas para proteger el agua, el cuñado se empezó a mover con nervios contenidos. Gabriel lo vio hablando a solas en la esquina, mirando hacia la casa con una dureza que le recordó a cosas de antes. Peleas por terrenos, por una vaca, por un oído de más. Los vecinos comenzaron a mirar con atención. Aquí, en el pueblo, todos saben cuándo un conflicto sube la temperatura, saben cuándo la envidia se hace visible. La tensión escaló en una semana que fue larga por ser corta. Noches sin dormir, perros que aullaban, gallinas que no cantaban. Gabriel guardó en un cajón las facturas y las remesas y empezó a anotar en un cuaderno los detalles extraños. Fechas, olores, nombres. No para demostrar a alguien la culpabilidad, sino para proteger a los suyos. La historia no estaba lista para cerrar. En la puerta de la casa de Gabriel, alguien dejó una advertencia anónima escrita en un papel. Devuelve lo que no es tuyo. Fue más que un reclamo. Fue una confirmación del malestar. Gabriel sostuvo el papel con la mano temblorosa, pensando en cómo el dinero puede traer alivio y también una diana. La nube de sospecha se había asentado, y con ella la pregunta que toda familia teme. ¿Hasta dónde llega la ambición de alguien que debería ser de los nuestros? En ese punto, justo cuando la comunidad empezaba a posicionarse y cuando el curandero había anunciado que algo grande se iba a intentar para cerrar el ciclo, sin que yo entre en detalles, la noche en el pueblo se tensó como una cuerda. Las calles se vaciaron más temprano. La gente dejó las luces encendidas. Gabriel, en su casa, miró el tinaco con ojos nuevos y decidió que ya no podía esperar a ver qué sucedería. Iba a seguir hurgando en lo que había sido alterado. Fue en ese momento, cuando volvió a destapar el recipiente donde guardaban el alimento para los animales, que algo emergió
que lo obligó a retroceder y a juntar a la familia. Había restos, claros, que exigían una acción inmediata. Allí, en la cocina de Gabriel, entre el olor de la olla y el silencio de la madrugada, la historia que parecía solo de animales y agua se topó contra el centro de la casa, la comida. Y en ese punto, mientras la gente del pueblo encendía más velas en las puertas, supe que la segunda de las voces que recojo aquí todavía estaba farfullando su miedo, con el borde de la ira. No era momento de conclusiones, era momento de preparar la mira. Gabriel apretó el papel con la advertencia hasta que se le clavaron las letras en la piel. Devuelve lo que no es tuyo. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera apagada, y miró la casa como si fuera una casa prestada. La incertidumbre se había hecho cuerpo. No solo bebían agua en aquel lugar, también bebían historias y sospechas. No solo comían, también acogían miradas. Los días que siguieron a aquel hallazgo en el comedero fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Vecinos que antes lo saludaban con un gesto ahora apartaban la vista. La administración del dinero, que había sido siempre la bandera de su honestidad, se convirtió en el foco donde las lenguas del pueblo buscaban explicación para la desgracia. Gabriel dejó de dormir con la misma tranquilidad. Aprendió a abrir el tinaco con guantes, a cerrar la cisterna con doble llave, a mirar cada rincón del patio como quien busca rastros de una invasión. No era una paranoia gratuita. En un cajón encontró un resto, algo que debería haber sido basura común, pero que no lo era. Fragmentos, huellas que hablaban de intenciones. Guardó aquello en una bolsa y se fue con la bolsa hasta la casa del curandero. No quería fama, ni venganza. Quería, en el fondo, restituir algo que la envidia había roto, la posibilidad de seguir durmiendo sin sobresaltos. El curandero habló en imágenes, como quien ha hecho del lenguaje un instrumento para ver lo que otros no ven. Dijo que el daño podía viajar por los vasos, por las cucharas, por el agua que se comparte en jornadas de confianza. Habló de una intención que encuentra en el cuerpo del hogar un lugar para asentarse. Gabriel escuchó sin entender del todo. Escuchó porque quienes han visto cómo se muere la calma en una casa aprenden a prestar atención a cualquier llave que abra la cerradura del miedo. Yo no quise denunciar a mi cuñado en el principio. Es mi familia. Pero cuando vi lo que salió del comedero, no pude seguir callando. Pensé en mi sobrina, en mi madre, en todo. La frase de Gabriel suena sencilla, pero tras ella hay noches de vigilancia, decisiones que desgarran. Denunciar a un pariente no es solo un acto público, es un corte en la carne familiar. La confrontación con Ezequiel fue fría. No hubo golpe. Hubo palabras cortantes y sospechas crudas. Ezequiel negó, se defendió con rostros de ofensa y con la lógica de quien se sabe descubierto. No tengo necesidad de hacer daño. Pero la palabra del pueblo pesa. Hubo testigos que recordaron pequeños actos, movimientos nocturnos, bolsitas arrojadas con prisa. Hubo quienes dijeron que lo vieron rondando la cisterna en la madrugada. Toda esa madeja de rumores y evidencias fue suficiente para que la autoridad municipal llamara a ordenar una revisión seria. Se hicieron limpiezas del tinaco, se vaciaron los depósitos, se tomaron muestras. La casa de Gabriel fue observada con ojos técnicos y con ojos que buscaban culpables. Las consecuencias sociales fueron tan contundentes como los hechos. Ezequiel, que antes ocupaba un lugar en la mesa, comenzó a perder clientes en la venta de materiales de construcción. Su negocio, que era el sostén de la familia, enfrentó días de puertas cerradas y promesas no cumplidas. La comunidad, que primero dudó, comenzó a redefinir su cercanía. No hubo linchamiento físico. Eso no pertenece a este pueblo, pero sí hubo castigo en las formas en que la gente retiró la confianza. Nadie le vendía lo que antes le ofrecían al crédito. Nadie lo invitaba a los eventos. La avaricia que, según decían, podría haber movido sus manos, se volvió contra él.
La misma codicia que se sospechaba encontró en el ostracismo su respuesta. Lo vi 3 semanas después sentado en la plaza, con la mirada pequeña, sin querer cruzar con nadie. Me dio pena, no alegría. Gabriel lo cuenta con una mezcla de satisfacción y compasión. La ruina del sospechado no trajo alivio pleno. En el fondo, cada familia que parte en pedazos deja también a quienes no cometieron el delito con la sensación de haberse quedado sin nombre. El curandero, por su parte, hizo lo suyo dentro de los límites que la comunidad reconoce. Dijeron que hubo un retorno simbólico de la intención al que la envió, que la maldad se encontró con su propio espejo. No voy a relatar procedimientos. Diré solo que la narrativa del trabajo de espejo funcionó como catarsis social. Para algunos, aquel acto tuvo la fuerza de una sentencia. Para otros, fue un ritual que ayudó a coser lo que las sospechas habían descosido. Lo cierto es que, con el paso de los meses, la cisterna volvió a ser abierta sin sobresaltos, los animales recuperaron su ritmo y la casa de Gabriel ganó una tregua. Pero la tregua vino con una nota. La casa ya no era la misma. Gabriel aprendió a desconfiar de los atajos afectivos, a guardar por separado las llaves de la cocina, a no permitir que el pan de la mañana entrase en la casa sin un ritual sencillo de desinfección social que solo consistía en mirar y en preguntar. La lección fue dura. Un tinaco puede ser casa, pero también puede ser arma si se mete en él la intención de alguien que envidia. Y cuando la intención es lanzada por la mano de quien debería socorrerte, lo doméstico se vuelve campo de batalla. Mientras Gabriel recuperaba, y mientras la plaza volvía a llenarse de pasos, llegó a mi mano la historia de Alberto, que en apariencia parecía no tocar la comida. Pero en aquel pueblo, como en tantos otros, el alimento y el agua son una misma circulación. La provisión de vida que puede volverse amenaza si se la mira con ojos hostiles. Así que la historia de la mujer del pozo debía contarse aquí, porque también habla de mesas que no son seguras, de reglas que se transmiten para proteger el pan, el agua, la carne y la memoria. Alberto llegó al pueblo en verano, con la mochila de ciudad y el corazón dispuesto a aprender de la abuela Petra. Era un joven que había conocido el asfalto y la prisa. Venía a quedarse un tiempo para cuidar el rancho de la vieja, para recoger lo que la vida familiar le dejara. La casa de la abuela estaba pegada a un pozo antiguo, un hueco que se abría como una boca en el centro del patio. La abuela Petra lo recibía con su rebozo y con una serenidad a prueba de tormentas. La cocina siempre olía a laurel y a pan recién hecho, y la mesa de madera tenía las marcas de generaciones, cortes, manchas, arrugas en la veta. La primera lección fue sencilla, y llegó en una frase que sonó como mandato. Aquí no se mira al pozo de noche. Petra pronunciaba las palabras como quien dicta la simple geografía del peligro. Alberto preguntó por qué. La abuela, con la mirada llena de siglos, solo dijo que algunas cosas devuelven lo que les pides y que otras cosas devuelven lo que les entregas sin pensar. Era una respuesta enigmática. La pregunta persistió, y la abuela completó con una media historia. Había una mujer que se paraba en la orilla del agua y que no pedía comida, sino miradas. Se decía que quien la miraba recibía en su propia cara lo que había dejado fuera de sí. Culpa, vergüenza, memoria. La abuela no lo dijo con miedo, sino con la gravedad de quien ha luchado con el silencio toda la vida. La primera noche que Alberto la vio fue por accidente. Salió al patio a fumar y la vio reflejada en la superficie del pozo. Una figura delgada, con el pelo largo y húmedo, un vestido que parecía hecho de las sombras mismas. No supo si era sueños, si era la luz de la luna, si era la nostalgia de la casa que se manifiesta. Pero la mujer estaba allí, y su boca no hablaba. Lo más extraño no fue la visión, sino la regla que, en cuanto la figura apareció, se le impuso. No la mires directamente. Mi abuela me dijo,
Si la miras, te devuelve tu rostro. Yo creí que era una forma de asustarme, hasta que la vi. Alberto lo dice en una frase corta, con el pulso todavía marcado por la imagen. La descripción que sigue es de una intensidad lenta. La noche, el agua que respira, la respiración contenida de quien evita encontrar en el otro la propia fealdad o culpa. Esa misma noche, de regreso a la cocina, Alberto encontró un plato cerca de la mesa con restos de comida que no eran de la abuela. La presencia de aquella vajilla ajena, con una miga que no pertenecía al pan que Petra hacía, le dio la sensación de que la casa no solo estaba habitada por los vivos. Era como si la mujer del pozo, sin tocar la cocina, estuviera reclamando un pedazo de lo que allí se compartía. Alberto pensó por un instante que la regla de no mirar era una medida de contención. Mirar la cosa equivocada podía permitirle entrar en la mesa, hacerse parte de la oferta. A partir de ese momento, la vida de Alberto tuvo un pulso doble. De día, la rutina de la abuela, la cuchara que golpea el fondo de la olla. De noche, la vigilancia silenciosa sobre el pozo. Aprendió a no salir solo después de la cena, a dejar las puertas sin cerrar del todo, para que la luz y la presencia visible protegiesen los bordes. La abuela Petra le contó historias breves, como lecciones medicinales. A la mesa, la cuidan los que saben pedirla. A la noche, la cuida la prudencia. No hubo procedimientos mágicos. Hubo cuidado, y el cuidado, en pueblos que han aprendido a sobrevivir, es también forma de memoria colectiva. Una vez, un vecino curioso le dijo a Alberto que en otros tiempos alguien había traído comida al borde del pozo y la había dejado allí en una noche de despedida. A la mañana, los restos estaban llenos de una escarcha que no era normal, y la gente que tocó aquello sintió un frío en la piel. Nadie supo explicar la causa científica. La explicación que se mantuvo fue la del viejo. Ciertas cosas en la oscuridad piden sin pedir, y si les das lo que piden, se vuelven dueñas de algo que ya no te pertenece. Alberto, con la mezcla de juventud y asombro que lo caracterizaba, pensó en el sentido simbólico de todo aquello. La mujer del pozo no es siempre una criatura que ataca con cuchillos. A veces es el espejo donde vuelves a ver lo que dejaste sin resolver. Contemplar esa figura era, según decían, correr el riesgo de que el propio reflejo te reclamara lo que habías dejado fuera de la familia o la comunidad. Palabras dichas a medias, deudas de cariño, pequeñas traiciones. De ahí la regla de la abuela. No mires para no traer a la mesa lo que no corresponde. La historia de Alberto no terminó en un acto heroico ni en una persecución. Su arco fue más íntimo. Aprendió a ser guardián de la mesa de la abuela, a no aceptar platos de extraños sin preguntar, a vigilar el pozo y a mantener una calma que no negaba el temor, sino que lo ponía en su sitio. Con el tiempo, uno de sus recuerdos se volvió permanente. La noche en que casi se inclinó para mirar el rostro de la mujer, un gesto que la abuela detuvo con una mano fría en el hombro y con una voz que no admitía réplica. Hay cosas que, si las miras, te devuelven más de lo que soportas. Esa frase quedó en su pecho. Cuando pienso en esa casa, todavía siento el olor del pan y la tensión del pozo. Aprendí a no darle la primera cucharada a quien no conociera. Alberto lo dice como quien cuenta una regla aprendida, no impuesta. Las prácticas de protección no son siempre alta teología. Muchas veces son historias que sirven para preservar a los niños, a los ancianos, al pan caliente. Y así llegamos a Josefina, cuya lucha por la tienda y por el legado familiar puso la mesa otra vez en el centro del conflicto. Josefina era mujer de negocio y de protección. La tienda de la familia estaba detrás de la casa, y su corazón era la caja que abría las mañanas. Allí se vendía desde harina hasta las chucherías que los niños esperaban después de la escuela. Cuando la herencia de la abuela se volvió motivo de disputa, la tienda se transformó en el signo del poder que disputaban manos cercanas. La cuñada ambiciosa
entró en la escena como quien cree tener derecho. Josefina, que era de carácter firme, resistió con papeles y conversaciones. La disputa fue, al principio, legal y después se volvió personal. Entre las estrategias de manipulación que circulan en los pueblos, una de las más insidiosas es aquella que confía en la cotidianeidad. Una golosina, un obsequio, un gesto que baja la guardia. La cuñada, en la historia que me contaron, usó precisamente eso. Envió un paquete de gomitas como detalle para el niño de Josefina, una suerte de paz blanca dentro de una pelea negra. El niño de Josefina, un chiquillo que se dormía con la voz de la madre en la cocina, fue el primero en mostrar síntomas. Convulsiones, vómitos oscuros, una piel que perdía el color. La visión fue terrible. La familia corrió al hospital. Los médicos aplicaron protocolos, sostuvieron el cuerpo del niño como quien sujeta una vela a punto de apagarse. No voy a recrear el horror clínico, pero sí diré que la mezcla de miedo y culpabilidad que vivió Josefina fue de una intensidad que le rompió el alma. Le di esa gomita como a cualquier otro día. No pensé en maldad. Esa frase, breve, resume el arrepentimiento de muchos que descubren que la confianza puede ser usada como arma. La investigación policial, que en estas historias a veces camina lenta por la falta de pruebas materiales, encontró rastros en el empaque, en la basura de la cuñada, en los testigos que vieron el paquete salir de la casa con sonrisa. No todo fue concluyente. Aún así, la sospecha se convirtió en precipicio para la relación entre las familias. La cuñada negó vehementemente, con lágrimas, con promesas de que jamás le haría daño a un niño. La comunidad, otra vez, se dividió entre quienes creyeron en la inocencia y quienes ya no comían con la misma tranquilidad. El curandero intervino de nuevo. También intervino la clínica. El niño recibió atención médica a tiempo y su recuperación fue lenta. No atribuyo la sanación a un solo factor. Estuvo la medicina, la atención, las noches sin sueño de la madre y, según algunos, la intervención ritual que sirvió para calmar la casa. No obstante, el daño no fue solo físico, dejó marcas en sus relaciones. Josefina, que antes confiaba con el porte de quien sabe su oficio, empezó a cerrar la tienda en determinados días, a mirar cada paquete que llegaba y a preguntar por el remitente sin cortesía. La vida cotidiana volvió a tener un margen nuevo de vigilancia. El clímax del conflicto llegó en una tarde en que Josefina decidió enfrentar a su cuñada en la puerta de la iglesia. No hubo golpes. Hubo palabras que circularon como cuchillos. La madre del niño, con la voz quebrada, habló en público sobre la desconfianza que la había dejado sin sueño. No se trata solo del dinero o la tienda. Se trata de los niños. Se trata de la gente que usa la mesa para traicionar. El gesto público fue un punto de no retorno. La cuñada, acorralada, dijo que demandaría por difamación. La comunidad, cansada, se dividió entre quienes apoyaban a Josefina y quienes consideraban que la familia debía resolver sus asuntos con menos ruido. Al final, la cuñada tuvo que irse del pueblo por un tiempo. No como un ajuste de cuentas legal, sino como consecuencia del aislamiento progresivo. Sus negocios cerraron. La tienda que esperaba que la alianza familiar sostuviera quedó con menos apoyo. El costo fue social, perder la red de apoyo familiar. Para Josefina, la recuperación del niño fue una bendición. Para la cuñada, la huida fue una forma de pagar el precio de la sospecha. La conclusión no fue perfecta. La herida quedó abierta, y la tienda de Josefina quedó con un sabor amargo que ni el azúcar podía limpiar. Después de eso, mi mesa quedó con un hueco. No por la ausencia física de nadie, sino por la ausencia de confianza. Josefina pronuncia la frase como quien revela una herida que ya no cicatriza del todo. La mesa, en todas estas historias, aparece como un órgano social. Cuando se rompe, la familia pierde su ritmo. Los casos de María, Gabriel, Alberto y Josefina ilustran variaciones de un mismo tema. La traición que llega en lo cotidiano,
A veces viene en forma de un plato con hongos, a veces en una bolsa en el tinaco, otras en la figura que se asoma desde el pozo, y otras en una golosina que abraza a un niño. Pero todas convergen en un punto. La mesa y sus alrededores son el umbral donde la confianza se juega. No quiero que esto suene a lección moral paternalista. Lo que intento es mostrar la materialidad de la traición. Cómo una acción, cualquiera que sea su naturaleza, entra por los sentidos. En las historias que narré, hay olores que se vuelven memoria. El olor de la humedad en el guiso de María, el olor rancio del comedero de Gabriel, el olor a pan que acompaña la vibración del pozo, el olor dulce y peligroso de las gomitas. Esos olores trazan mapas de sospecha. Son también, muchas veces, la única evidencia que las familias tienen para sostener su reclamo ante la incredulidad de otros. Existe, además, un componente social que merece atención. En todos los relatos hay una mezcla de medicina y tradición, de lo formal y lo popular. Las clínicas atienden cuerpos. Los curanderos atienden el sentido. A menudo las dos cosas se buscan al mismo tiempo. No es una cuestión de fe contra ciencia, sino de cómo las comunidades articulan recursos para proteger lo que más valoran: la vida, la comida, el sueño de los niños. Esos recursos no son infalibles. No prometo aquí que un ritual traiga la solución o que una denuncia tenga siempre justicia. Lo que existe es la humanidad que busca sostenerse. Hay un patrón que vuelve: la envidia como motor, la ambición como chispa. Cuando un miembro de la familia sale de la pobreza, cuando la mesa aumenta sus platos, cuando el tinaco se cubre y la tienda vende más, hay quienes miran con resentimiento. Ese resentimiento puede transformarse en actos que buscan restituir lo perdido. Meter objetos en la agua, manipular la comida, crear señuelos. No justifico ni amplifico. Explico la lógica social que puede propiciar esos actos. Además, la comunidad tiene sus propios métodos de sanación social: la palabra pública, la exclusión social, las limpias, las mudanzas. Ninguno perfecto, todos efectivos a su modo. La imagen final que me quedó de todas estas voces es la de la tabla vacía después de la tormenta. Una mesa sin platos, con una veladora encendida al centro, es a la vez símbolo de duelo y de vigilancia. Quedarse con la veladora encendida es decir: aquí hay alguien que vela. Apagarla es arriesgarse a que lo que vino vuelva a entrar sin avisar. La veladora, por eso, es una metáfora, pequeña luz que obliga a la gente a recordar que la confianza es un gesto frágil. Después de meses de vigilias, después de limpiezas que no se detallan, después de investigaciones y de noches en vela, algunas familias recuperaron el sueño. Otras cambiaron de casa. Algunas familias fueron unidas por lo ocurrido, otras se disolvieron. La paz que volvió, cuando vino, no fue idéntica a la de antes. Quedó una cicatriz. En el caso de María, la mudanza fue una tabla de salvación. En el de Gabriel, la reparación del tinaco permitió que los animales volvieran a sus costumbres. En el de Alberto, la regla de no mirar al pozo se convirtió en una tradición que pasaría a sus hijos. En el de Josefina, la tienda permaneció, pero el aire en la mesa cambió. ¿Por qué contar estas historias? No para sembrar miedo sin sentido, sino para recordar que los actos cotidianos tienen consecuencias, que una cucharada lleva la posibilidad de sanar o de herir, que la mesa no es neutral, es territorio que se defiende con palabras, con acciones, con vigilancia. El mensaje no es místico, ni técnico, es humano. Cuidar la mesa es cuidar de los tuyos. Preguntar por el origen de lo que entra en casa no es desconfianza ofensiva, es protección. Piensa, por un segundo, en la última vez que compartiste un bocado con alguien que amas. Recuerda la textura, el calor, el sonido de la cuchara. Imagínalo ahora con las luces más bajas y con la sospecha rondando. Esa doble imagen cruza la calma con la alerta. Ese cruce
es el que atraviesa estos 4 testimonios. La traición que llega envuelta en servilletas es una de las formas más dolorosas de violencia porque ataca el pacto social que regula lo íntimo. En muchos pueblos, la mesa es también altar. En ella se celebran nacimientos, bodas, despedidas. Cuando ese altar es profanado, la herida es simbólica y real. No pretendo dar soluciones definitivas. Lo que recomiendo, sin imponer, es prudencia, diálogo y solidaridad. Preguntar por los platos, por las visitas, por los paquetes que llegan, es un acto de cuidado que preserva la vida de los más débiles. Hay una serie de prácticas que las comunidades emplean y que son útiles solo como metáforas. Detenerse antes de darle una cuchara al bebé. Preguntar quién mandó ese paquete. No aceptar obsequios sin conocer su origen. No son fórmulas mágicas, son formas de responsabilidad compartida. No hay una garantía absoluta, y quienes prometan tal cosa caen en la quimera. Lo que sí existe es el valor de las historias. Contarlas es advertir, es crear memoria colectiva. Quiero cerrar con una imagen que vuelve en todas estas voces. La veladora encendida en la mesa vacía. La luz pequeña que no apaga el miedo, pero lo hace habitable. La veladora no significa que se vive en pánico. Significa, más bien, que se decide estar despierto. Si algo une estas historias, es la decisión de algunos de no volver a entregarlo todo sin ver, de no repetir la confianza ciega que permite la traición. Si esta narración te tocó, si conoces a alguien que cuida una mesa hoy y merece escuchar estas voces, comparte este relato con prudencia. Deja en los comentarios una experiencia que quieras contar, sin nombres, sin lugares precisos, para que otros aprendan. La memoria colectiva se alimenta de relatos que no buscan venganza, sino supervivencia. Mantén la veladora encendida. La mesa está en juego.